¿Qué tal? Nos da mucho gusto que de nueva cuenta nos estén acompañando en este nuevo podcast en el que vamos a hablar de la boca y sus partes. Aquellos besos arrebatados que a veces nos dejan estremeciéndonos, a veces del susto, porque como son arrebatados no los esperamos. A lo mejor nos disgustan, ¿verdad? Nos disgusta su sabor. Nos disgustan los modos, ¿verdad?, en los que somos tratados, pero bueno, vamos a hablar acerca de lo que representa cada parte de la boca y sus conflictos. Entonces, vamos a dar inicio. Mis compañeras están más que puestas y yo creo que felices de estar aquí otra vez. Hola, Vero, buenas tardes. Buenas tardes, noches, Vero, días. Buenas noches, días, tardes. Según donde lo miren. Hola. A mí me parecía importante empezar con la idea era empezar con el sistema digestivo, ¿no? Porque al final, conversando en nuestras reuniones, nos dimos cuenta de que más del 50% de los programas tienen que ver con el sistema digestivo. Y por esto que asociamos, ¿no?, también con el simbolismo de digerir las emociones, hacer esta digestión. Y entonces el sistema digestivo es muy, pero que muy amplio para abarcarlo todo completo en un solo video. Así que decidimos, creo que forcé también un poco al equipo a empezar por la boca, ¿no? Porque es por donde comienza el sistema digestivo real para digestión de alimentos y simbólico en digestión de emociones. Así que la propuesta de hoy es ver las capas embrionarias que participan y qué conflictos simbólicos, ¿no?, activan programas en la boca. Sí, y tenemos dos funciones generales que son las de la alimentación, las de la nutrición y también las de la comunicación y relacionamiento con el entorno. Ya las vamos a ir desglosando paso a paso con cada una de las partes, porque cada una de las partes de la boca tienen hasta 2 y 3 capas embrionarias. Ya lo veremos más en detalle. Empezamos con el endodermo y es el relacionado con la supervivencia más básica, como atrapar o expulsar el bocado real o simbólico. No es solamente el bocado físico de la nutrición de la comida como tal, sino también el bocado simbólico. Por ejemplo, nosotros tenemos, tenemos en puerta un proyecto o tenemos una propuesta de trabajo o tenemos un cambio de casa o hacernos a nuestra vivienda, y eso para nosotros es un bocado muy anhelado. Entonces esa sería una parte simbólica de lo que es bocado. Entonces tenemos que el endodermo, como ya lo hemos explicado en videos anteriores, es la primera capa, la más arcaica, la de la supervivencia, la de las funciones de la supervivencia. Y en su fase activa el endodermo lo que hace es generar masa para que haya un crecimiento del órgano, si se puede llamar así, por medio de proliferación celular o mitosis celular. Entonces pueden conformarse tumores. Generalmente en la boca los tumores tienden a ser tumores planos o bolitas muy pequeñas. Y en la fase de reparación, cuando ya hemos solucionado el conflicto, ya sabemos que se deshace esa masita plana o redonda, pequeña, ese pequeño tumor, dependiendo de la parte de la boca donde se genere, y se deshace mediante el proceso de caseificación ayudado por hongos y micobacterias. Y allí puede haber inflamación, posible mal aliento, pus y a veces hasta fiebre. Entonces tenemos que hacen parte de esta capa embrionaria las glándulas, la parótida, la submaxilar y la sublingual, principalmente. Aquí tenemos como ejemplo un bocado deseado, que es en la parte derecha glandular, que es salivar más, producir más saliva para atraparlo, como una noticia o como los ejemplos que ya les había dado, algo que yo espero, algo que yo deseo, que ya creo que es muy posible que se me dé. Entonces siempre se tiende a salivar más, por eso se necesita la pequeña tumoración para que se produzca más saliva para poder atrapar y digerir correctamente el bocado real o simbólico. Y también tenemos, eso es en la parte derecha, y en la parte izquierda tenemos el salivar más para expulsar un bocado que no queremos, que no deseamos.
una situación amarga, una situación que simplemente es molesta para nosotros y probablemente nos puede generar un problema de supervivencia incluso. Y aquí tenemos que tener en cuenta la dualidad de las dos capas que se nos presentan, que es la mucosa superficial que pertenece al ectodermo y la mucosa profunda que pertenece al endodermo. En casi todas las partes de la boca vamos a ver las dos que están superpuestas una sobre la otra. La superficial es lo que podemos tocar. Por ejemplo, aquí, en los labios, lo que podemos tocar a nivel de las mejillas, pero la parte interna, aquí, lo que podemos tocar del paladar, todo eso es mucosa superficial, la lengua incluso, aquí, lo que podemos tocar. Y la parte, esa es ectodérmica y tiene que ver con los conflictos de separación, pérdida de contacto, rechazo, abocado no deseado, no poder tener ese beso, por ejemplo, como decía Berito, es un beso deseado, no poder tenerlo, y ahí estaría la mucosa superficial de los labios. Y la parte más profunda, la que no podemos tocar, pero es una capita que está debajo de la mucosa superficial, pertenecería al endodermo. Y ahí tenemos la parte glandular, los epitelios glandulares, la parte interna, la que corresponde al bocado como tal, real o simbólico, al atrapar una situación, una oportunidad, un negocio, algo deseado, algo anhelado. Es algo más profundo, es una emoción más profunda que es importante para mí, que es algo muy esperado, algo que quiero o algo que no quiero, algo que quiero expulsar también. Isa, ahí yo una consulta. En mucosa superficial entraría la comunicación también, ¿no? Claro, entra todo lo que es comunicación, como es ectodermo, comunicación, relacionamiento con los demás, con nuestro entorno, y la parte territorial también entra ahí. Eso es ectodermo. Sí, es el hecho de que, por ejemplo, yo no me atrevo a decir, por eso está la mucosa superficial de la lengua y también estarían los labios comprometidos en la parte ectodérmica, de que yo no me atrevo a decir algo, o yo no me atrevo a besar a esa persona, o yo no me atrevo a degustar los placeres de la vida. Está en la mucosa superficial de la lengua, como que no me lo permito, como que me siento culpable si lo hago, por ejemplo. Sí, y en la otra, en la profunda, vendría todo lo que es aumentar, digamos, la saliva para poder digerir el bocado, pero eso es casi imperceptible, ¿cierto? Los programas ahí casi que no se... Cuando el programa es más profundo, más vital, eso ya decanta en otros órganos. Sí, ¿no? Sí, exacto, es imperceptible porque es la capa que está debajo, es la más profunda. Claro. Nosotros no lo notaríamos, sino de pronto ya en el proceso de reparación pueden venir algunos síntomas, como por ejemplo la inflamación en la lengua o la inflamación de las encías, ya en la parte más profunda. En la superficial lo que se puede presentar son las llamadas aftas, que son como pequeñas ampollitas, que eso es ectodérmico, y en la fase activa, antes de esas ampollitas, en la fase activa, en la fase de estrés, se hizo una ulceración. Entonces las aftas o las ampollas ya es fase de reparación, ya solucioné el conflicto emocional, entonces ahora se está reparando y ahí sí vienen los síntomas dolorosos. Exacto. Bien. Bueno, ahora nos toca ver mesodermo nuevo, como para repasar un poco lo de las leyes, que en todo caso, si gustan o profundizar más, eso creo que es el segundo video del canal, están bien detalladas las 5 leyes, y ahí hablamos de las capas embrionarias, pero el mesodermo nuevo forma parte del neoencéfalo, digamos el cerebro nuevo, está dirigido, digamos, o conectado con la sustancia blanca, o tiene a cargo la sustancia blanca, y se relaciona con los tejidos de sostén, rendimiento mecánico, que responde a la capacidad para poder realizar una acción. Y el conflicto principal de esta capa siempre es la desvalorización, es no me siento apto, sentirme débil o incapaz de asumir una función. En esta capa embrionaria, igual que en el ectodermo, que lo vamos a ver después, siempre en fase activa del conflicto, ulcera, se pierde tejido, digamos, hay necrosis en músculos, osteólisis en huesos o dentinolisis en la dentina del diente,
lo que hace es reducir masa para que haya una remodelación posterior mucho más fuerte y capaz, ¿no?, de sostener lo que viene después. Y la diferencia con el ectodermo siempre es que el sentido biológico en esta capa está en la fase de reparación, que es reparar, rellenar y reconstruir el tejido que se perdió de forma mucho más fuerte o más poderosa, o que habilite a la persona a sentirse capaz de sostener mejor los siguientes conflictos, o digamos, ya no sé si es supervivencia, porque la supervivencia está en endodermo, pero la vida, ¿no? Sostenerse en la vida o en los futuros estreses que vivimos. Entonces, sí que acá se pierde tejido en la fase activa, y el sentido biológico es reparar o rellenar mejor en la fase de reparación para un mejor sustento luego. Sí, la necrosis en este tipo de tejidos, como por ejemplo la dentina, que pertenece al mesodermo nuevo, así como la de cualquier hueso de nuestro cuerpo, es porque el cerebro recibe una orden clara de que yo no me siento apto para realizar o capaz de realizar X o Y función. Entonces, ¿qué sucede? Como la orden es clara, esa estructura o esa parte de la estructura no es apta para que la persona pueda realizar esta función, determinada función o determinada actividad. Entonces, ¿qué hace? Es como si quitara una pared vieja o mal construida, quisiera quitarla y decir, voy a echarla abajo y luego voy a cimentar una nueva pared. ¿Ves? Entonces, ahí ese es el sentido biológico. No es que nuestro cerebro, con la orden que da de ulceración de tejidos o de desgaste en este tipo de tejidos, es que nos esté haciendo daño, sino él dice, bueno, esta pared no es sólida, no es apta, esta parte de la estructura no es capaz, no le da la capacidad al individuo para realizar la función que requiere para su supervivencia o para su movimiento. Entonces vamos a echar esa pared abajo y luego la regenero, pero ya la construyo muchísimo mejor, y siempre por eso aparece el ejemplo de los osteosarcomas en los huesos. Entonces, siempre cuando va a rellenar esa parte que se ulceró, entonces van a quedar varias capas y ya va a ser mucho más consistente ese órgano, va a quedar más grueso, porque tiene que tener más capacidad y más fuerza para poder realizar la función de la cual no se sintió apto el individuo de realizarla en primera instancia. Bueno, como bien explicaron mis compañeras acerca de las leyes biológicas y sus tejidos del ectodermo, bueno, tenemos que el ectodermo está en la corteza cerebral, que es justamente la que da un marcaje de territorio, en donde también se delimitan las relaciones, es el querer tener contacto o una separación abrupta. Entonces, justamente esta fase activa se representa pues a través de una ulceración, se pierde tejido. Voy a poner un ejemplo. La lengua. La lengua, que es, bueno, tiene la función de atrapar el bocado para dirigirlo hacia los dientes, ¿verdad? Es un bocado simbólico. Es el no poder atrapar quizás esa relación. Necesitamos también de las glándulas salivales para que pueda humectar el bocado y poderlo engullir, o bien ese bocado que es indeseable lo tenemos que sacar, ¿verdad?, a través del vómito. Y ojo, o sea, no los vómitos no son malos, son como una alerta que manda el cerebro, el organismo, para poder arrojar lo que nos está haciendo daño. Entonces es como una autodepuración que lleva el organismo. Bueno, pues eso también es parte del ectodermo. El vómito es como si fuera algo tóxico, ¿verdad, Berito? Claro. Así es, sí, porque puede ser un alimento indeseado. Que nosotros lo hemos visto cuando es un bocado real, por ejemplo, un alimento que nos disgusta,
o que esté echado a perder, ¿verdad? Que sabe precisamente nuestro organismo que no es apto para nuestra nutrición, entonces tenemos que arrojarlo. Así es que también puede ser un bocado simbólico, pero sí es justamente esto de que no puedo... No lo puedo tragar, no puedo tragar esto. Eso que estás mascando de un lado a otro, lo pasás y no podés y decís, ay, tengo que escupir esto. Exacto. Igual, por ejemplo, también la lengua, podemos decir, me está sucediendo esto en la lengua, por ejemplo, un fueguito o una afta o alguna cosa que nos llega a salir, es como no me mordí la lengua, no debí de haber dicho tal o cual cosa, ¿no? Y entonces, a ver si a ustedes que están viendo este podcast les resuena. Muchas veces no se manifiesta en el momento en el que ocurre el conflicto, sino días después es cuando ya el cerebro repara, como lo hemos comentado en videos anteriores, y entonces es cuando puede aparecer alguna afección. Entonces, ¿y cómo se repara? Bueno, pues a través de una inflamación, puede haber adormecimiento incluso, es decir, ay, es que no me siento la lengua. De este lado a lo mejor no me siento la lengua, la siento adormecida y bueno, puede ser también ahí un signo de que debo tener adormecida la lengua para no hablar de más, ¿verdad? Porque ya estoy cometiendo mucha indiscreción. Y, en fin, bueno, pues eso es parte de lo que es el ectodermo, pero también tenemos lo que es el esmalte dentario. Ahí es el no tengo derecho a morder ese bocado, ¿verdad? Igual vamos a hablar aquí de un bocado simbólico. ¿Qué representa ese bocado? ¿Es prohibido para mí? No lo puedo atrapar, no lo puedo morder, porque finalmente los dientes lo que hacen es asir el alimento para poderlo moler y poderlo tragar. Pero si realmente ese bocado está prohibido, pues obviamente va a haber una afección en el esmalte, ¿no? Entonces es parte de lo que hace, de lo que ocasiona un conflicto en el ectodermo en estos órganos. Bueno, pues yo hoy quiero hablar del endodermo, glándulas salivales. Es el órgano encargado del bocado alimenticio real o simbólico. Del lado derecho es incorporar, es atraer y se activa por no poder captar o atrapar el bocado deseado. Del lado izquierdo nos habla de expulsar. Se activa por no poder deshacerse, escupir un bocado repulsivo. Tan simple como un instrumento del dentista, ¿sí? Y en esto yo sí quiero entrar y platicarles una situación de lo que han estado hablando mis compañeras, de qué maravilloso es nuestro cuerpo, porque realmente no lo conocemos, pero cómo nos va mandando señas y señas, pero pues obvio, con la ignorancia de no poder sanarnos nosotros. Yo sí quiero platicarles de una vivencia. Pues resulta que yo trabajo en un hotel limpiando cuartos, una actividad un poco pesada. Era un hotel donde sí nos exigían bastante la limpieza, así es que ya estábamos muy entrenadas para tener esa limpieza al 100. Sin embargo, había una persona, una team leader, que se encargaba de hacernos una revisión cada cierto tiempo, porque de ahí dependía nuestro aumento de sueldo o una posibilidad de tener una mayor jerarquía, en el futuro una team leader, o cambiarte de departamento, ¿no? Entonces, básicamente esa era nuestra tirada de todas, ¿no? Hacer nuestro mejor trabajo y pues estar con un mejor sueldo. Resulta que pues nosotros ya sabíamos más o menos cuándo nos tocaban nuestras checadas de cuartos.
Entonces, pues uno se lo va saboreando, ¿no? No, ahora sí me voy a sacar un 100 o un 90, ¿no? Entonces, así es lo mejor posible. Aquí sí, yo les quiero decir que yo sí sentía que mi saliva, porque como me estaba saboreando esa calificación, se me hacía como más espesita, la verdad. Yo ahorita haciendo conciencia se me hacía más espesita y aunque tomaba agua siempre estaba esa saliva, esa consistencia así. Entonces, pues ya, toca que para ese momento, no nos decía ella en qué momento iba a llegar, nos llegaba de sorpresa. Bueno, pues resulta que ya toca mi momento de la inspección. Eh, Días atrás o meses atrás, eso era muy frustrante para todas las trabajadoras. O sea, en la inspección sí era un dolor de cabeza y algo muy temido. Entonces resulta que empieza a hacer la inspección. Yo segura de que iba a tener una buena calificación y la verdad cansada porque había tenido muchos cuartos que se habían limpiado perfectamente. Resulta que fue el día que tuve mi calificación más baja. ¿Y por qué me preocupaba? Porque ya iban a hacer las revisiones de todo tu récord de trabajo y ahí es donde iba a obtener yo un aumento de trabajo, ¿sí? Entonces, por eso es que yo me enfocaba y me esforzaba a hacer lo mejor posible. Y resulta que me sale la peor calificación. Yo frustrada, yo no lo podía creer sinceramente. Algo me recorrió así mi cuerpo, se tembló, porque a mí lo que me dio fue que ella burlándose todavía, como, no burlándose, sino con una sonrisa irónica, dice, ay, ni te preocupes, porque yo no doy puntuaciones perfectas. Así es que relájate. Entonces, en ese momento dije, yo ya no puedo. Así lo dije, yo ya no puedo con esto, hasta aquí. Y frustrada me agacho y me hinco. Así que me rendí ante esa situación y me agacho la cabeza. Y yo me sentía muy devastada, muy desvalorizada. La verdad que por más que intentaba, no obtenía buenos resultados. Siempre había un extra que estaba buscando esa persona o las demás. Y resulta que, pues total, ya me levanto. Bueno, me quise levantar, pero era tanto mi frustración que como que se me quitaron las ganas y entonces yo estoy enredando la cuerda de la extensión de la aspiradora y se atora la aspiradora y en eso la jalo yo sentí que no la jalé fuerte, probablemente sí, por mi frustración, la jalo y son unas aspiradoras muy pesadas y me da en esta parte de mi quijada un golpe muy, muy fuerte, contuso, ¿sí? El chiste es que hagan de cuenta que se me borró todo. Empecé a ver todo negro, ¿sí? Y nuevamente, pues me agacho porque, pues, perdí el sentido por unos segundos. Y en eso pasa otra checadora, me ve, pues, ahí, hincada, frustrada, y me dice, ¿tienes algo? ¿Te pasó algo? Le digo, sí. Le digo, me acabo de dar un golpe muy fuerte con la aspiradora. Y dice, ¿dónde? Y ya me ve, dice, oh, fue aquí, ¿verdad? Y le digo, sí. Y me dice, ok, dice, déjame hacerte un reporte. Y ya me dice, no, pues no tengo hojas. Dice, ahorita vengo, tú sigue y ahorita te hago el reporte. Perfecto. Bueno, pues como la verdad, aunque tú estés frustrada y cansada y todo, el trabajo tiene que seguir limpiando los cuartos y seguimos con mi dolor en la quijada y seguimos. Resulta que pues ya se pasó el tiempo, yo ya no me acordé, terminé corriendo, aventé todo y me fui a mi casa. Para esos días ya me tocaban mis días de descanso y resulta que ese día me empieza una fiebre intensa, ¿no? Y me empieza un ardor tremendo aquí en mi garganta. Fue muy fuerte, la verdad fue muy fuerte. Tuve que ir al dentista. Ya voy al dentista y me dice, no, pues sí, la verdad, las traes muy inflamadas, las anginas, aquí nos dijo él, las anginas las traes muy inflamadas, tienes muy irritada la garganta, te va a dar medicamento. Resulta que cuando yo abro la boca sentí así un crack, pero dije, ay, no se me vaya a atorar mi quijada, ¿no? Pero dije, bueno, estoy en el doctor, cualquier cosa, pues él me puede ver. Afortunadamente no se trabó.
Ya termina la consulta, llego a la casa y dije, por fin en la casa, y yo pues la verdad devastada, yo me sentía muy mal ese día. Me acosté en la cama y de repente me dormí porque como les digo, me dio una temperatura muy fuerte y en eso me paro, bostezo y cuando bostezo se me traba la quijada, ¿no? Ay, Diosito santo, pues no les quiero platicar el dolor que se siente y pues a lo mejor de momento no es dolor, pero esa sensación de que no puedes cerrar la quijada, no, tremendo. Pues no se los hago muy largas. No se me cerró, se me quedó trabada por mucho tiempo. Tuve que ir al doctor, fui a mi trabajo a decirles lo que me estaba pasando, pues de hecho, hasta con señas, ¿no? Porque yo no podía hablar, ya no podía hablar. Y entonces resulta que se acuerdan que ese día la otra checadora no traía hojitas para hacer el reporte. Entonces no hubo un reporte de ese golpe y los del trabajo no se hacían responsables por esa lesión. Así es que ya fui con los doctores y que no, pues que me tenían que hacer una cirugía y pues todo eso lo tenía que pagar. Imagínense, entre más cosas me decían, la quijada parecía que se me abría más trabada. Yo no podía dormir porque en el momento que yo me relajaba así, la quijada me tronaba. Y pues yo con mi trapo porque liqueaba la saliva y toda esa situación. Entonces, pues yo desesperada, masajistas, fui con brujos, fui con todos para que me ayudaran a lo de mi quijada, ¿no? Ya decía, ya lo que sea, pero yo ya quiero estar bien. Sí, me pasé un buen tiempo con esa situación, obviamente, pues sin poder comer nada, sin poder beber, pues poquito ahí es donde uno valora cuando uno estamos bien, ¿no? Y entonces, aquí es donde exactamente lo que hablaron ustedes es como yo solita me fui afectando poco a poco, porque pues ya, como dijeron ustedes, el mesodermo nuevo nos habla del tejido del sostén, del rendimiento, de lo mecánico, que nos habla de una gran desvalorización, cosa que yo la tenía, que eso fue cuando empezó lo de mi quijada y por tiempo atrás, con las situaciones que se daban en ese trabajo, fue que me empezó a tronar la quijada, pero yo no sabía por qué. Yo decía, estoy tensa, no sé. Y después fue, aquí también se encuentra el ectodermo, relacionado con los límites del territorio, la separación. ¿Por qué? Porque yo sentía que si no me daban una buena calificación y todo, pues iba a perder mi trabajo, porque eso era también, si nosotros teníamos calificaciones bajas, pues íbamos a perder el trabajo. Entonces, nuevamente, el endodermo, atrapar el bocado, el siempre estar buscando la calificación para poder tener un mejor sueldo, para tener un mejor puesto, ¿sí? Porque a final de cuentas ese lugar de trabajo era frustrante porque las personas que estaban a nuestro mando, al reconocerte que tú estabas haciendo un buen trabajo, probablemente ellas pensaban que iban a perder el suyo, ¿no? Sí. Entonces, pues la verdad fue una situación muy complicada. Fue una situación que pareciera que apenas se está cerrando, porque cuando hablamos de que íbamos a charlar de esta plática, y se los comenté a ustedes, chicas, resulta que en una de esas me empieza nuevamente a vibrar la quijada, a tronarme. Crisis. Ajá, exactamente. Y resulta que me empieza a doler los dientes, pero no un dolor de muela, sino un dolor como si tuvieras muy destemplados los dientes, que sientes que se te van a caer. Sí. Ajá, pero tremendo, una cosa tremenda, que tuve que ir al dentista y resulta que sí, me dice, es que me sorprende que todos los dientes de esta parte, de la parte derecha, están muy descalcificados. Dice, los has hecho polvo, ¿no? Están preparando entonces, de nuevo. Exactamente, y digo, Dios mejor. Santísimo, apenas, pues yo esto casi no lo hablé, y me da una gran alegría poder estar charlando de esto, porque igual me llené de las naptas, de los fogazos, toda esta parte, y que me encanta porque digo, ahorita sí ya me da hasta gusto, ¿no? Porque es de reparación y digo, bendito Dios, sí. Esto tuvo un final, no les puedo decir que un final feliz, porque todavía hay situaciones aquí con mi boca, que es lo que vamos a seguir hablando, y ya les estaré platicando cómo ha ido evolucionando esta situación.
Y me da gusto quererles compartir esta situación que no fue nada agradable. Sí. Ahí va, pero le diste a todas las capas embrionarias. Sí, pero es que es lo que te digo, o sea, es que no es de casualidad. Sí, cómo nosotros vamos armando las capitas, van las capitas armándose y van teniendo un porqué. Exactamente. Al contacto. ¡Wow! Exacto, muy bueno es una maravilla. Sí, empezaste con desvalorización, mesodermo nuevo, maxilar, quijada, que se queda atorada, sistema óseo. Luego, luego lo de la reparación, porque ya habías ulcerado, que porque no pudiste comunicarte, no pudiste hablar. Van las dos cosas. No me pude comunicar, no me sentí capaz de comunicar, de decir lo que sentía, porque esa calificación no me la esperaba para nada. Y quería yo preguntarle qué fue lo que pasó ahí a mi jefe. Y no me atreví porque de pronto iba a tener más problema con ella. Ya necesitaba mi trabajo, y el trabajo, el lugar de trabajo, el ámbito laboral, territorio. Entonces después era ectodermo, en la parte donde te salieron los fuegos, en la mucosa superficial. ¿Por qué? Porque no fui capaz de comunicarme, de decir lo que sentía, no me atreví. Y después salen los juegos en reparación, ya que ya había pasado el estrés máximo, ya como que habías asumido esa mala calificación y que no podías obtener, era un aumento de salario lo que querías obtener, ¿cierto? Lo que ya considerabas un bocado tuyo. Exactamente. Entonces, ahí va. Como dice Pau, pasaste por todas las capas, pero... Por todas las capas. En un solo evento. Prepárate para una nueva epicrisis. Ahí va, Berito. Tu aporte. Sí, quería yo justamente hacer una acotación con lo que dice Rubí, porque no olvidemos que tenemos un cerebro biológico igual que el de los animales, de los perritos, de los gatitos, ¿verdad? En donde funcionan igual. Tenemos las mismas necesidades de comer, de excretar, de atrapar el bocado en este caso, ¿no? Entonces, sí se han dado cuenta, por ejemplo, que sus mascotas, bueno, las domésticas, cuando les presentan, por ejemplo, un premio o alguna carnaza o algún pedazo de alimento que les gusta, empiezan a salivar. Y hasta la saliva se les cae, ¿no? Sí. Se les cae al piso porque ya no aguantan. Entonces fue muy semejante a lo que te sucedió, Rubí, el estarte tú ya saboreando el bocado anticipadamente. Y como sabemos nosotras las terapeutas en bio, de que los accidentes no son casualidad, sino que nos traen en efecto un mensaje, y en donde uno tiene la lesión, tiene uno que observar, ¿verdad? El sitio, y así como tú lo observaste muy bien en tu mandíbula, que fue a donde llevaste el golpe tan fuerte. Bueno, pues ya las compañeras te dijeron, ¿verdad?, que cuál es el significado, pero efectivamente no hay casualidades. No. Y lo que tocaste. Yo creo incluso... endodermo. Sí. Endodermo también, esa fue la otra capa que pasó, la primera, el endodermo con la salivación. Sí, claro. Sí, ese fue el inicio. Incluso para mí el accidente que tuviste fue, me pego para no hablar, y te quedaste con el bocado atrancado ahí, es como... Estoy a punto de morder a todos y no puedo morder, así que mejor me golpeo. Sí, me quedé trabada porque pelear con ella era... No tenía caso, porque te digo, todavía voltea, esa fue la estocada, cuando voltea y se ríe irónicamente, me desarmó. Me desarmó por así que como en las caricaturas, ¿no? ¿Qué quieres decir? Y se te cae la mandíbula. La mandíbula, literal. Sí. Pero fíjate ahí también el trasfondo, ¿no? La vivencia, cómo vos lo viviste, porque hay que ver si otra persona en tu misma situación le pasaba lo mismo, tenía exactamente los mismos síntomas, incluso hasta el accidente, porque fue todo como... Ahí nos damos cuenta de que esto tiene que ver con cómo cada persona se toma la misma situación. Quizás otra persona o tus compañeras pasaban por la misma situación y no se les tragó la quijada, no tuvieron ulceración, no fuegos, no nada, y vos lo viviste de esa forma. ¿Por qué? Porque viene programado de antes, ¿no? De la desvalorización, lo del bocado, lo de siempre sentir que vivís en modo supervivencia. Quizás tus compañeras no viven así, pero vos ya lo traes programado de
desde muy chica. Sí, hasta el parte de miran como está en la diapositiva. No debo morder, sentir que si reacciono o muerdo causaré daño y seré abandonado. Esa hipersensibilidad que tuviste cuando fuiste al dentista y que te dio ese diagnóstico, ¿qué hizo? Frenar también la agresión. Por todo lado, en todas las capas, estuviste frenando la reacción que sentías desde el fondo de tu corazón que querías expresarlo. ¿Por qué? Exacto. Porque tus programas se revivieron a flor de piel, como dice Pau. Traías los programas y esos programas vienen de infancia, muy seguramente. Definitivamente, pues en cada checadora veía a una mamá. Mi mamá siempre fue muy estricta y muy exigente con nosotros y encontré el trabajo justo para reafirmarme que no valía nada y no hacía bien las cosas. Entonces, definitivamente, pero bendito Dios, ya salí de ahí. Qué bueno, sí. Bueno, y ahora estás en un trabajo más generoso, Rubí. Sí, definitivo. Bueno, más gratificante. Eso me alegra. Bien, bueno, vamos con, ectodermo. El ectodermo es como, yo creo, ¿no? La base de todo, finalmente, como para vivir en sociedad. Acá tenemos la sensibilidad y la ruptura de contacto en los labios, es la separación o ruptura abrupta del contacto y tenemos estos ejemplos que son, los besos, los abrazos, el impedimento, ¿no? A la hora de comunicarse, esto de querer realmente decir algo y no poder, ahí es donde en fase activa, digamos, es que se produce la ulceración. Por momentos es para romper el contacto con el bocado deseado para mí, pero indeseado para los demás, es que estoy haciendo algo prohibido, ¿no? Y lo otro también tiene que ver, la ulceración en caso del ectodermo, es para, digamos, agrandar el espacio para tener el contacto y todo esto depende del conflicto que estoy transitando. Si es que estoy por tener contacto con un bocado que deseo o con un bocado que puede ser deseado o no, puede ser real, puede ser simbólico y puede uno tener... La cuestión acá es que se tiene que generar un incongruencia dentro de uno, ¿no? Porque también es esto de, lo voy a traer así como ejemplo muy suavemente, con lo que tiene que ver con la parte sexual por ahí. Puedo yo realmente decir de la boca para afuera que quiero ese contacto, pero en realidad no lo quiero. Pero por quedar bien con la otra persona, accedo a un contacto que en realidad no quiero. Y entonces también está toda esta carga que siente uno de hacer las cosas bien o de quedar bien con el otro, pero interiormente hay una incongruencia. Me siento incómodo con este contacto. Entonces, aunque parezca que sí, que yo quiero, en realidad internamente no quiero. Entonces la incongruencia está, la incomodidad está, la ulceración se produce para no tener contacto. Y luego, ¿no?, de resolver ese contacto o de resolver el conflicto, mejor dicho, es que aparecen en la mucosa superficial, que es toda la parte ectodérmica de contacto, de comunicación, toda esta reparación, que son los fuegos, las ampollas, que es donde se encuentra, digamos, todo el nutriente que necesita el cuerpo para reparar esa parte que se ulceró frente a este contacto. Muy bien, pues sí, como lo mencioné hace rato, por ejemplo, la lengua es la impulsora de llevar el alimento a los dientes, pero también como es de movimiento, ¿verdad? Nos puede generar quizás el no debí haber comido tal alimento, no debí haber, regularmente para que haya una biodescodificación tiene que ser algo dramático, inesperado, vivido en soledad y sin solución aparente, algo que nos causa un conflicto. O sea, las cosas que inclusive que son placenteras para uno, que el atrapar el bocado, yo hablando de los besos, ¿verdad? Los pongo como ejemplo. En el momento en el que uno besa, pues sí puede ser a lo mejor un piquito así, pero cuando es un beso apasionado, pues imagínense que la misma lengua habla por sí misma en el movimiento, el querer atrapar a ese ser querido o a ese ser deseado, ¿no? Entonces, cuando ocurre se queda como un relé,
¿verdad? En el que yo ya no puedo atrapar ese bocado, es cuando esa situación placentera que sentí, esa sensación placentera, pues ya no existe, porque a lo mejor hubo un distanciamiento, una ruptura, y bueno, y también entendamos que la piel extraña, entonces va a ocasionar algunas lesiones, y que bueno, pues el mismo organismo es tan sabio que va a empezar a reparar pues a través de una llaguita, a veces inclusive se nos hace como una cortadita en la lengua, no precisamente un fuego o algo así, ¿no? Entonces, tenemos también, por ejemplo, el paladar blando y el paladar duro, es la ruptura de contacto en la boca, sea de un alimento simbólico, y como hablamos de ectodermo, que es de relación, pues también de una relación, que es lo que más regularmente nos marca, el distanciarnos de una persona, porque pues el ectodermo es relación, es territorio. Entonces, qué lástima que Brad Pitt no esté dentro de mi territorio, ¿verdad? Claro. Y ahí está también el pecho, el pecho materno, cuando se le quita ya el pecho al bebé, Claro. si genera un conflicto para el bebé no está preparado para esto todavía, puede que presente algún síntoma en el paladar duro, generalmente es en el paladar duro. Y lo que dices, Berito, es muy cierto. Si no estés comiéndote algo prohibido, estés besando a alguien prohibido o algo así, si no te genera conflicto, no vas a tener nunca un síntoma. Pero si te genera conflicto o si hay un asomo de culpabilidad, así sea sutil, hay la seguridad de que sí va a haber un síntoma, porque entraste en incongruencia, como bien lo dijiste. Así es, chicas. No quiero, pero no debo. Entonces ahí vienen Claro. las incongruencias, y esas incongruencias contrarias pertenecen al ectodermo, a esa capa embrionaria, relacionamiento, comunicación y relacionamiento con los demás y territorio. Así es. Claro. Ahí entra todo, digamos, lo que podés, lo que querés decir y no podés, lo que querés comer y no podés, esto de cuando sos chico, por ejemplo, que te querés comer un dulcecito a escondidas porque no te lo tienen permitido. Entonces, esto que decíamos hoy de alguien que no te es permitido. Sí, alguien que claro. no te Prohibido. Claro, Por un lado quiero besarlo, pero no debo, por otro lado. claro, Y si lo la besaste, cuestión es que si no hay incongruencia interna, no hay síntoma. Acá es que uno tiene que sentir esa culpa a la hora de Sí. atrapar el bocado deseado pero prohibido, por ejemplo. Ahí es donde, cuando existe la incongruencia va a existir el síntoma, y no importa lo que hagamos, si es que uno está de acuerdo o no, si es que uno aparenta estar de acuerdo o no, si hay un síntoma, hay incongruencia o hay Exacto. incomodidad. sí. Ese creo Sí. que es la base de todo. Finalmente yo creo que me terminó de caer la ficha Toda. con estas clases, que entendí realmente, porque al parecer, digamos, cuando uno es chico y tu mamá te dice no comas cosas dulces que te hacen mal y qué sé yo, y vos te querés comer el alfajor, y entonces hay dos opciones: o que vos te lo comas a escondidas simplemente porque no querés que te atrapen, y que eso lo vi de forma conflictiva dentro tuyo, es decir, no me lo tengo que comer, y ya internamente es un conflicto para vos, pero bueno, igual te lo comes, ¿no? Porque me lo quiero comer, el bocado es deseado. Ahí va a haber un síntoma, sí o sí, va a haber una ulceración y va a haber una reparación con llaga. Pero si no, si igualmente vos únicamente, nada, te comes el alfajor y no lo vivís con problema, pues decir, bueno, no me van a pescar, no pasa nada, y si me retan, no pasa nada tampoco, porque igual ya me comí el alfajor. No va a haber síntomas, claro. porque dentro de uno no hay problema. La importancia del diagnóstico, la post-conflictólisis, PCL, la solución. Casi todos los síntomas que nos llevan al dentista, como dolor de muelas, encías, inflamadas, las aftas, que muchos conocen como los fogazos, indican que el cuerpo está en fase de reparación.
Pongan ojo, mucho ojo, como dicen por ahí. Entender esto permite vivir el proceso con menos miedo y comprender qué situación emocional acabamos de resolver. Y recordar que la empatía también sana. Hay muchas situaciones que uno va viendo en el transcurso de nuestro camino. Y ya que estábamos hablando de la boca, fíjense que pues en Estados Unidos saben la situación que vivimos ahorita, pues con mucha gente que no hay papeles, ¿sí? He visto mayormente que mucha gente, pues sí, latina, está llena de fuegos en su boca, ¿sí? Muchos fuegos en la boca y los niños, nuestros hijos, se les han resecado bastante los labios. Ustedes dicen, no, pues es que el calor, pero no, o sea, ahorita no está haciendo un calor intenso aquí en Estados Unidos. Pero a partir de que se empezó con que esta noticia se está expandiendo, hay esos datos que me llaman mucho la atención con esas personas. ¿Ustedes podrían más o menos decirnos qué está sucediendo con estas personitas? Porque ya es un síntoma colectivo, ¿no? Sí, claro, ya es un síntoma colectivo. Entonces, volteas de un lado y es la misma situación, volteas del otro y pues estamos hablando que hay un miedo a la separación realmente de los niños, que es una preocupación que están y siempre llegan preguntando la palabra peligrosa, ¿no? Entonces, que no quiero mencionarla aquí, pero siempre está esa zozobra, ¿no? Entonces, ya preocupa, ¿Qué ya síntomas preocupa. tú has notado en los niños? Exactamente, partes. La sequía, La sus sequía. labios se les secan tremendamente, pero ya abordan más de pielecita, ¿sí? Se aborda ya, de repente ya se le ve un labio más grande. Y de los padres, como les digo, los mentados fuegos, los mentados fuegos de uno u otro lugar. Entonces, parecía que todo, como aquí se conoce o la gente piensa que es contagioso, parecía que todos nos estuvimos besando, ¿no? Y ya se esparció esta situación. Entonces, Sí, lo que es separación y pérdida de contacto corresponde a la piel, ¿no? Y exacto. también al epitelio glandular superficial, que es la parte de los labios, lo que podemos tocar, ¿cierto? La mucosa superficial. Es ahí donde salen los fuegos, probablemente por lo que dice Ruby, por el miedo a una posible separación que está latente, porque está la zozobra en el ambiente y existe ese riesgo, es un riesgo real. Primero. Sí. Segundo, la resequedad en sus labios también puede ser por lo mismo. Es como ese sentimiento de soledad anticipado, ese sentimiento de soledad, ese sentimiento de incomprensión también. No comprendo lo que está sucediendo y siento que mis padres están tan preocupados que hasta me están dejando de lado. Es como esa soledad, ese aislamiento emocional, porque obviamente el entorno familiar se afecta todo en el sentido de que las personas no hacen planes más allá de la semana próxima, por ejemplo, porque no se sabe qué va a suceder. Hay tanta zozobra, tanto riesgo, tanta inestabilidad, inseguridad, que se pierde prácticamente gran parte de la vida familiar que antes se tenía y que se podía vivir con mucha tranquilidad y con seguridad, que si yo hacía planes para mis vacaciones, para salir de vacaciones en el verano, por ejemplo, o 2 veces al año, y era seguro que lo podía hacer, iba, volvía, ahora no se sabe, la inestabilidad es demasiado grande. Entonces, por eso puede suceder que estén viéndose o mostrándose este tipo de síntomas que describe Ruby de manera recurrente. Sí, claro. Y a mí me parece también la falta de comunicación, ¿no? Porque como es un tema del que todo el mundo no tiene se puede hablar. No se habla y los padres generalmente no quieren preocupar a sus hijos, entonces se lo callan y los hijos tienen miedo de ser separados, entonces viven el conflicto con más incertidumbre porque algo pasa, sé que algo pasa, pero no sé qué, pero nadie habla y entonces, bueno, ¿cómo me adapto yo a esta situación? Me siento solo también porque tengo miedo, porque nadie habla, porque... Y entonces, claro, empezar a glosar esto de, ¿no? El contacto por el tema de la soledad y como dijo una vez Isa, estas ya son emociones colectivas, porque en realidad nadie sabe nada.
es una incertidumbre constante, es de instante a instante, y no sé si me voy a quedar, si me voy a ir, si me voy a ir solo, si me voy a poder ir con toda mi familia, si me puedo quedar. Imagínense ese conflicto en los niños, ¿no? Con padres que ni siquiera pueden dar una respuesta, ese es el tema, porque si no te estoy ocultando la respuesta, es que no la tengo y tampoco te quiero preocupar. Y tampoco Entonces, te quiero asegurar algo que es incierto. totalmente. Entonces, bueno. Y muy probablemente pueden estar también presentando el síntoma tan conocido y tan recurrente en las personas, y es el bruxismo, que se puede Eso presentar te iba a decir. en el día, pero es más recurrente en la noche, es el apretar los dientes porque Oh, Dios. no hemos podido decir algo que es supremamente necesario. Entonces nos reprimimos de expresarnos, nos reprimimos de hablar. Apretemos los dientes, cerremos la boca, apretemos los dientes y sigamos adelante. Sí. Entonces ahí comienza uno a apretar los dientes en la noche, cuando estamos generalmente durmiendo y no nos damos ni cuenta. Pero ahí es donde vienen los problemas dentales graves, porque vienen desgaste en los dientes, desgaste en el esmalte dental, hasta el punto de llegar a un desgaste en la dentina, en muchos casos, y también viene problemas aquí de la mandíbula, que amaneces con la mandíbula cansada y como que no quieres abrir bien la boca, como trabada. Aparte de eso, te duele aquí el cuello. Aparte, te duelen los oídos, porque duele esta parte del encaje de la mandíbula y obviamente irradia el dolor a los oídos. Incluso hay personas a las que amanecen con dolor de cabeza. Pero ¿cómo no va a pasar todo eso en la mañana cuando nos despertamos y durante la noche hemos rechinado, hemos apretado los dientes como diciendo, me tocó callarme ante esta situación? Qué impotencia no poder explicar, no poder decir. Era necesario de pronto informar, pero no lo pude hacer para evitar problemas o para no generar caos o miedo o inseguridades en mi familia. Y resulta que esa apretada, por decirlo de alguna manera, de noche, tiene una fuerza 40 veces más que comer. Entonces, imagínese, antes nuestros dientes aguantan. Es impresionante lo que apretamos. Sí. Pero a mí me pasa durante el día, y ¿saben cuándo me doy cuenta? Cuando aflojo. Cuando aflojo digo, cuando me relajo digo, ay, es como empecé a caer cuando empezamos a tocar este tema, empecé a darme cuenta de que yo lo hago durante el día, durante la noche no sé, honestamente. Me levanto dentro de todo bien, más allá de mis achaques personales, pero durante el día me doy cuenta de la cantidad de veces que aflojo la mandíbula y digo, ¿qué estoy masticando? ¿Qué estoy mascullando dentro? Que no lo estoy pudiendo largar. No tengo fuegos por el momento, ni es simplemente, yo creo sí que tiene que ver con esto de mantener el bocado en mi boca, sí, tenerlo acá atrapado, porque si lo largo, tenerlo. Claro, pero ahí sí, para mí tiene que ver con el meso nuevo, ¿no? Sí, mesodermo nuevo. Siempre es una cuestión, en mi caso, el tema corriente es la desvalorización, ¿no? Que va apareciendo por diferentes lugares. Eso a mí también, bueno, me pasó después ya del gran conflicto de desvalorización, que lo último en repararse fue la cintura. Empecé a tener esta problemática que decía Ruby en los dientes, que era ya una sensibilidad total y ya hasta me duelen las muelas de juicio que no tengo. Ya no las tengo, ese dolor fantasma que le pasa a las personas cuando les cortan, por ejemplo, amputan una parte de su cuerpo y sienten el dolor como si tuvieran, bueno, yo siento dolor en muelas que no tengo, es decir, me duele atrás y digo, ¿qué pasa? Porque la emoción sigue ahí. Está la emoción, claro. La parte del cuerpo, claro, la parte del cuerpo está ahí, te sacaron una parte que fue la muela, pero quedó el lugar donde ella estaba y la emoción está latente. Entonces, durante el día, cuando estás, apretas la mayor parte del día, porque solamente te das cuenta cuando relajas, cuando sueltas. Entonces, imagínate qué cantidad de tiempo estás apretando en el día. Oh, ni quiero saber. Claro, no quiero saber. Claro, y entonces desvalorización del grito, que sabe mucho de transgeneracional también. Nos puede explicar un poquito del bruxismo, porque también tiene esas raíces transgeneracionales. Sí, es posible que Pau sea yacente de alguno de sus ancestros, ¿verdad?
solo que habría que hacerle, obviamente, pues todo un estudio en donde tenemos que plasmar su árbol genealógico para que podamos dar con la repetición, a ver a quién está repitiendo, qué fue lo que le prohibieron hablar, y hay mucha incomodidad, hay mucha contenida al respecto. Sí, ¿Y desvalorización? Pues, sí. Ira que le viene de la desvalorización. Bien, sí, pero aquí también estás hablando de que te duelen unos dientes que ya no tienes, que nada más están los huecos y que ya no tienes, ¿no? Entonces nosotros sabemos también que en la descodificación dental cada diente tiene su propio significado, en donde está enlazado con algún familiar, y hay que ver también esa parte, cuáles fueron los que te quitaron, para poder determinar. Abuelas. Entonces, me quedó mi abuelo paterno nomás de acá. Me sacaron las dos abuelas y un abuelo. Pues fíjate que ahora sí a las abuelas les prohibieron entonces hablar, ¿no? Sumisión. Totalmente. Y muy seguramente, porque en tiempos antiguos había muchísima más sumisión que actualmente. Entonces, calladita te ves más bonita. Tal cual. Exacto. Sí. Entonces, hace ratito mencionaste tú de las personas que les amputaban algún miembro y que de pronto sentían todavía el dolor, pero ¿de qué manera lo solucionaron? Por ejemplo, yo recuerdo a un señor, un hombre, un joven, que le habían amputado un brazo, pero que le dolía, sentía mucha tensión, el antebrazo, perdón. Entonces el doctor lo que le hizo, no sé, le puso un espejo para que el reflejo del otro. Sí. Entonces lo que se determinó en ese momento es que cuando le iban a amputar el brazo, la persona hizo fuerza y se mantuvo todo el tiempo así. Entonces el ejercicio que realizaron fue, bueno, ahora suelta, ¿verdad? Ante el reflejo, suelta, para que entienda el cerebro. Acuérdense de que él no entiende la realidad de la ficción, no las distingue. Entonces hizo ese ejercicio y soltó. Ahora bien, hay que ver también qué es lo que estabas tú sintiendo en el momento en el que te iban a quitar. ¿Sentías tú precisamente esa, no sé, una opresión, una preocupación? ¿Sentías un dolor anticipado, que estuviste con ese dolor intenso durante? No, yo sentía alivio. Mientras me sacaban las muelas, yo sentía alivio porque sabía o pensaba que el dolor se me iba a ir. Pero con las dos primeras que me sacaron, con la última ya no sentí como miedo. Digo, esto no tiene vuelta, porque es decir, yo ya sabía por la vida que si yo no resuelvo el conflicto me va a doler igual aunque no la tenga, y si no me duele la muela que me falta, me va a doler la encía o el agujerito que te queda hasta que cierra del todo. Pero sí, para mí, como se me empezaba a venir para todos lados de la boca, en realidad el dolor, yo digo, más que nada lo asociaba a todo el conflicto de desvalorización que transité el año pasado y que fue reparando de a poco. Entonces digo, vamos por partes, fue reparando por partes, y me está quedando este último que tiene que ver con la desvalorización a la hora de hablar, ¿no? Yo no darle valor a lo que estoy diciendo, incluso a lo que yo quiero mantener, ¿no? Al bocado deseado, pero es a mantenerlo en mí con confianza, con seguridad, y después poder expresarlo. Así lo asocié yo, de esa forma. No, pues es que hablas tan estupendo, Pau, que ya estás sanando. Capaz, puede ser. Ya estás sanando. Eso lo tengo que creer yo, no importa. Tiene que ver con que uno se lo crea. Lo que dice el exterior a veces no... Más allá de la buena intención, no en lo que tiene que ver con el exterior, yo creo que ya estaría solucionado, pero sí, claro. Lo que tú dices es cierto, tienes que creértelo tú, tienes que darte valor en la comunicación, valor en lo que dices,
en lo que opinas, en lo que crees tú que es conveniente decir en el momento adecuado y a quién se lo debes decir. Sin dudas, Claro. sin miedos, porque siempre que utilicemos unas buenas expresiones, una buena intención, buenas palabras, el mensaje llega claro a la otra persona y no vamos a herirlo. Digo, y además también es decir, tengo ya una decisión, pero mejor no la digo porque si no me la masco sola. Claro, También. totalmente, sí. Y me acordaba, Berito, ese ejemplo que vos diste, lo dieron en un capítulo de Doctor House. ¿Ah, sí? El Doctor House lo cura así a uno que le dolía el brazo que le faltaba, le hace eso, le pone el espejo, el otro brazo y le hace eso. Le dijo, ahora suelta o mueve, ¿no? Y al chabón se le pasó el dolor. Muy buena estuvo. Bueno, ¿creen que estamos completas? ¿Estamos bien? Sí, Sí. Sí. ¿Que ya está? Bien, listo. nos despedimos. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan, nos dejan en comentarios. Igualmente esto se va a extender porque la idea es abarcar todo el sistema digestivo. Ya vendrán nuevos episodios. No sabemos qué viene en siguiente. Puede venir la otra parte del sistema digestivo, pero puede aparecer otra cosa en el medio que nos parezca más urgente y en ese caso, bueno, iremos haciéndolo por partes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. chicas. Bueno, Bueno, nos despedimos, Descansen. y pues lo único que me queda decir es que sanarnos siempre ha servido. Así es que en lo calladito y en silencio también hay solución. Así es que les mando un beso enorme y como siempre es un placer platicar con ustedes. Gracias. Gracias. Hasta Gracias, pronto. chicas. Nos vemos. Chau, Sin. ¡Qué emoción! Ay. Otra vez. Comienza con entender.